Hola, soy Rubén. En esta nueva serie de videos les voy a hablar de unas curvas que se llaman curvas cónicas. En específico voy a empezar con la parábola y de hecho vamos a comenzar deduciendo la ecuación de la parábola. Pero antes quiero explicarles por qué se llaman curvas cónicas. En específico porque provienen de cortar a un cono en distintas secciones. Por ejemplo, si nosotros cortamos al cono con un plano totalmente horizontal, nosotros obtendremos un círculo. Si nosotros cortamos al cono con un plano como esta forma, nosotros obtendremos una parábola. Si nosotros cortamos al cono como algo distinto, en este caso se obtiene la parábola porque el plano tiene la misma inclinación que una de las líneas del cono. Si nosotros variamos un poco esa inclinación, pero que no esté totalmente acostada, por ejemplo, algo de esta forma, se obtiene una elipse. Si nosotros cortamos a un doble cono que parece un reloj de arena de esta forma, se va a formar una hipérbola. En el correspondiente plano se vería, en el caso del círculo, pues esto. En el caso de la parábola se vería esto. Y en el caso de la elipse, en el caso de la elipse se vería algo como esto. Y en el caso de la hipérbola, en el plano veríamos algo como esto. Una vez que hemos explicado por qué se llaman curvas cónicas, vamos a proceder a deducir la ecuación de la parábola. Pero antes voy a dar una fórmula y voy a deducir otra, las cuales corresponden a la distancia entre un punto y una recta, y la que voy a deducir es la distancia que hay entre dos puntos. Comencemos con la que vamos a deducir. Para conocer la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Al momento en el que nosotros obtenemos la distancia por medio del teorema de Pitágoras, estamos colocándonos en un espacio que se llama espacio euclídeo. Recibe este nombre para diferenciarlo de otros tipos de espacios en los cuales la distancia no se obtiene por medio del teorema de Pitágoras. En otro video hablaremos con más detalle de otros tipos de espacios, pero quería mencionarlo porque es importante saber que esto es solamente un tipo de espacio y la geometría que realizamos se realiza solamente en un tipo de espacio. Mejor dicho, la geometría que vamos a realizar se realiza solamente en el espacio euclídeo, porque la distancia que vamos a definir por medio del teorema de Pitágoras es la que define el espacio euclídeo. Quise mencionarlo porque toda geometría en la que vamos a estar trabajando está definida en el espacio euclídeo, y este espacio está definido precisamente como un plano cartesiano en el cual la distancia se obtiene por medio del teorema de Pitágoras. Entonces, comencemos. Dados dos puntos en el plano P1 y P2 con coordenadas x1, y1 y coordenadas x2, y2, nosotros podemos obtener su distancia por medio del teorema de Pitágoras, como les había dicho. Recordando un poco lo que vimos en la recta, este
esto va a ser Y2, porque es la proyección Y del punto P2. Esto va a ser Y1, esto va a ser X1 y esto va a ser X2. Y cada uno de los lados de aquí así, este lado va a corresponder con esta parte del eje X y este lado va a medir lo mismo que esta parte del eje Y. Ahora, esta distancia, como esto vale X2 y X1, esa distancia va a medir X2 menos X1 y esta distancia va a medir Y2 menos Y1. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, nosotros tenemos un triángulo rectángulo con un cateto de X2 menos X1 y de Y2 menos Y1. Por lo que, para obtener la hipotenusa, tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces, en este caso nuestra C le vamos a llamar D de P1 a P2, porque va a ser la distancia de P1 a P2. Así vamos a denotar la distancia de P1 a P2 al cuadrado va a ser igual a X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Bien, sacando la raíz nos queda despejada la distancia y tenemos que la distancia de un punto P1 a un punto P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y así obtenemos nuestra fórmula para la distancia de un punto a otro. Ok, esto era la distancia porque en nuestro triángulo rectángulo precisamente la hipotenusa correspondía a esta recta, ¿no? Y esta recta va a ser exactamente la distancia que hay de P1 a P2. La distancia es la línea más corta que hay entre P1 y P2. La segunda fórmula que voy a darles va a ser la de la distancia de un punto a una línea o a una recta, la cual va a estar dada por AX más BY más C entre la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Primero voy a hacer un ejemplo con esta, que es la que deduje, y después voy a hacerles un ejemplo con esta, que no es la que deduje, pero que tenemos que ver qué significan o de dónde obtenemos A, B y C. Comenzamos con esta. Dado un punto P1 con coordenadas 3,5 y un punto P2 con coordenadas 4,2, la distancia de P1 a P2 es igual a la raíz cuadrada de... Voy a agarrar el punto P2 como el X2, entonces va a quedar 4 menos 3 al cuadrado más 2 menos 5 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 1 más 9, que es igual a la raíz de 10. Para el caso de la distancia entre dos puntos, es un poco intuitivo qué es la distancia entre dos puntos, ¿no? Es trazar una recta y es la línea más corta que los une. Sin embargo, bueno, no es trazar una recta porque estoy utilizando la palabra recta, es trazar una línea y la distancia va a ser la línea más corta, la longitud de la línea más corta que los une. Sin embargo, para el caso de una recta y un punto, hablar de su distancia es
un poco al aire si no se establece cuál es la distancia que vamos a tomar. Esto porque una recta en general tiene una infinidad de puntos. Es decir, este es un punto en la recta, este es otro punto en la recta, este es otro punto en la recta. Entonces, si la recta tiene tantos puntos, ¿cuál de todos esos puntos es el que yo me voy a tomar para obtener la distancia de un punto a la recta? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a trazar una recta perpendicular a esta recta que pase por este punto, y de esta manera la distancia que haya de aquí a acá va a ser la distancia de un punto a la recta. Ahora, para calcular la distancia de un punto a la recta y utilizar esta fórmula, nos tienen que dar la recta de la cual nos están hablando. En específico nos van a dar la ecuación de la recta de la cual nos están hablando. Y sin importar en qué forma nos den la ecuación de la recta, nosotros siempre podemos llevarla a su forma general, la cual está dada por la fórmula, por la ecuación ax más by más c igual a 0. Si tú no sabes cómo llevar a la recta a esta forma, te pido que revises los otros videos que hemos subido acerca de la recta. Ahí mencionamos cómo llegar a esa forma a partir de cualquier forma de la ecuación de la recta. Teniendo a la recta en esa forma, los coeficientes que van a b y c que aparecen aquí van a coincidir exactamente con los coeficientes a, b y c que aparecen en nuestra fórmula. Entonces, con esto las letras x y y van a corresponder a las coordenadas del punto del cual queremos obtener la distancia a la ecuación, a la recta con esta ecuación. Es decir, dado un punto con coordenadas 2,3 y una recta con ecuación 5x cuadrada más 3x más 1 igual a 0, la distancia, aquí le voy a poner una L de que esta es mi recta, la distancia de mi punto a mi recta va a estar dado por estas líneas que aparecen aquí así, significan que es el valor absoluto. El valor absoluto de un número siempre es tomar como la parte positiva del número. Es decir, imagínense que tenemos al número y sin importar el signo solamente nos fijamos en el número. Para menos 5, el valor absoluto de menos 5 es 5. Un ejemplo sencillo. Bien, regresando a esto, la distancia del punto a la recta utilizando nuestra fórmula va a ser a, en nuestro caso específico vale 5, entonces va a ser 5 por x, en nuestro caso específico vale 2 más b, en nuestro caso vale 3, y vale 3, c vale 1, entre la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos queda que es el valor absoluto de 10 más 9 más 1 entre la raíz de 25 más 9. Esto es igual al valor absoluto de 20 entre la raíz de 34. El valor absoluto de 20 es 20, entonces esto va a ser 20 entre la raíz de 34. No es necesario dividirlo, raíz de 34 no se puede simplificar porque 34 es 17 por 2 y ninguno de eso tiene raíz exacta. Entonces, con que lo dejemos de esa manera, ya podemos saber de qué estamos hablando y podemos decir, lo importante es que ya es un número. Bueno, todo lo anterior era porque para poder obtener la ecuación de la parábola necesitábamos ambas fórmulas. Esto porque la definición de la parábola en palabras es que la parábola es el conjunto de puntos en el plano tales que equidistan de un punto y una recta. Este punto y esta recta van a tener un nombre en específico, pero ahorita todavía no los vamos a nombrar.
Este enunciado, bueno, la palabra equidistan, x es de igual y distan es de la misma distancia, o sea, están a la misma distancia de un punto y una recta. Esto en términos matemáticos o la traducción algebraica de esto es que la parábola, que voy a poner como una P y algo así, como una U de parábola, va a ser igual al... Las llaves siempre van a significar que es un conjunto. Lo que aparece en esta parte del inicio va a ser el tipo de cosas que va a tener el conjunto. El tipo de cosas van a ser puntos, ¿no? En este caso lo estoy representando como una pareja x, y, es decir, va a ser un punto en el plano x, y. La recta que sigue a continuación significa tales que, y como aquí no va a caber lo que quiero escribir, voy a ponerlo acá abajo. Tales que la distancia del punto x, y a este otro punto que voy a llamar f es igual a la distancia de x, y a esta recta que le voy a poner d. Cierro las llaves y así queda determinado este enunciado en términos de lenguaje matemático. Para poder encontrar a nuestra ecuación de la parábola en específico, tenemos que hablar de un punto en específico y una recta en específico. En este caso voy a tomarme este punto y esta recta, es decir, va a ser una recta paralela al eje Y y un punto sobre el eje X. De este lado voy a definir exactamente qué coordenadas va a tener el punto y de qué forma se va a comportar la recta. Si se dan cuenta, en esta parte volví a manejar la notación matemática, donde estoy diciendo que mi recta D va a ser el conjunto de puntos en el plano tales que se cumpla que x sea igual a menos p. Este p y este p es el mismo. Y aquí no aparece ninguna restricción sobre la y. Eso quiere decir que no importa cuánto valga y, lo único que yo quiero es que mi recta siempre esté sobre x igual a menos p. Bien, de aquí de nuestra parte de la recta D, vamos a obtener la forma general de la ecuación para poder utilizar nuestra fórmula de distancia de un punto a una recta. Entonces, de este lado nos está dando la forma o la correspondiente algebraica de la recta D. Entonces, si x es igual a menos p, eso implica que x más p es igual a 0. Y aquí tengo mi ecuación de la recta D. Voy a escribirla aquí abajo y voy a agregarle una y, pero para poder agregar la y como no está ahí, eso quiere decir que su coeficiente es 0. Voy a escribirlo acá abajo, si se alcanza a ver. Voy a tener que x más 0y más p es igual a 0. De esta manera, ya escrito así, yo puedo saber quién es A, quién es B y quién es C, en mi caso en específico. Voy a escribirlos en la esquina superior derecha para tener espacio aquí en medio para comenzar a deducir la ecuación de la recta. Entonces, A va a ser igual a 1, porque x no tiene coeficiente. B va a ser igual a 0, porque y no aparece, entonces su coeficiente es 0. Y C va a ser igual a P, que recordemos que es la misma P del punto F. Ok, identificado eso, voy a utilizar lo que había escrito acá respecto a cómo traducir las palabras en términos de símbolos matemáticos. Lo más importante aparecía aquí abajo. Voy a volver a reescribirlo. Y esto me decía que la distancia de los puntos de mi parábola x, y al punto F
era igual a la distancia de los puntos de mi parábola x, y a mi recta D. Primero voy a obtener cómo se ve la expresión de la distancia de los puntos x, y al punto F. Como el punto F tiene coordenadas p, 0, entonces la distancia de x, y a p, 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y cuadrada. Ahora voy a obtener cómo se ve la expresión de la distancia de x, y a D, utilizando mi fórmula que les di al principio. Entonces la distancia de x, y, voy a ponerle una línea aquí así, de que esto va aparte, a mi recta D es igual a vale 1, b vale 0 y c vale p. Entonces este término no va a aparecer, x vale x porque es el punto x, y precisamente, y y vale y. Es decir, aquí se va a quedar exactamente igual. Aquí abajo, como b vale 0, nada me va a aparecer la raíz de a cuadrada. Veamos cómo va quedando. Va a ser igual al valor absoluto de a vale 1, entonces solamente voy a poner x, b vale 0, entonces no voy a poner y c vale p, más p sobre la raíz de a cuadrado. La raíz de a cuadrada pues va a ser a, pero a vale 1, entonces va a ser la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto es igual al valor absoluto de x más p sobre 1, que es igual al valor absoluto de x más p al final, ¿no? Al valor absoluto de x más p. Ya que hemos obtenido cada una de las expresiones, tanto de la distancia del punto a nuestro otro punto F y la distancia de nuestros puntos de la parábola a nuestra recta D, habíamos dicho que la definición nos decía que estas distancias eran iguales. Entonces aquí igualamos ya las expresiones que obtuvimos. Elevando al cuadrado ambos lados, al elevar al cuadrado se me va a eliminar la parte de dentro de la raíz. No tenemos ningún problema con que tengamos algo negativo dentro de la raíz, porque ambas cosas están al cuadrado. Entonces esto me queda que, elevando a ambos lados, x menos p al cuadrado más y cuadrada es igual a el valor absoluto al cuadrado de x más p. Como estamos elevando al cuadrado un valor absoluto, entonces lo que sea que nos arroje el valor absoluto ya lo estamos haciendo positivo. Por ende, podemos quitar las barras de valor absoluto y solamente dejar el elevado al cuadrado que hicimos. Expandimos nuestros binomios al cuadrado y nos queda que x cuadrada menos 2px más p cuadrada más y cuadrada es igual a x cuadrada más 2px más p cuadrada. Como tenemos x cuadrada y p cuadrada de ambos lados, podemos eliminarlo, pero voy a hacer todos los pasos o paso a paso para que nadie se pierda. Voy a dejar el y cuadrado de mi lado izquierdo solo y voy a pasar todo lo demás del lado derecho. Entonces esto me queda que y cuadrada es igual a
x cuadrada más 2px más p cuadrada menos x cuadrada más 2px menos p cuadrada. Esta primera parte es lo que aparece al principio y esta segunda parte es el menos x, el x pasando restando, el menos 2px pasa sumando y el p cuadrada pasa restando. Esto es igual a, se me va este x cuadrada con este x cuadrada, este p cuadrada con este p cuadrada y me queda únicamente 2px más 2px, esto es 4px. Así ya hemos obtenido nuestra ecuación de la parábola por medio de la definición. Y cuadrada es igual a 4px. En los ejercicios que usualmente nos ponen para resolver nosotros, nos dan una ecuación igualada o nos dan algo de la forma ay cuadrada más bx más cy más d igual a 0 y nos piden llegar a esta forma de la parábola. Esto porque, si nos dimos cuenta, en nuestro diagrama del principio, P nos decía exactamente dónde se encontraba el punto F y nos decía qué tan para acá estaba nuestra recta. Ahora, como estamos diciendo que las distancias son iguales y esto era P y esto era menos P, nuestra parábola, en este caso, van a ser de aquí así y va a seguir esta forma. Cada uno de estos puntos va a tener la misma distancia a esta recta que al foco. Para que esto más o menos tenga sentido, nuestro foco de esta parábola tiene que estar por acá. Voy a borrar y voy a explicar de qué otras formas puede abrir nuestra parábola. En este caso, cuando tenemos un más aquí y y es quien está al cuadrado, las parábolas se dice que abren hacia la derecha, justo como esta que acabo de pintar aquí. Pero aquí podríamos tener un menos y en ese caso nuestra parábola abriría a la izquierda. También el que podría estar al cuadrado sería x y no y. Y en ese caso tendremos parábolas que abrirían hacia arriba. Y si tuviéramos el signo menos, tendríamos parábolas que abrirían hacia abajo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Síguenos a través de Facebook en Derivamesta de X, en Instagram Derivamesta de X, todo con minúscula y junto. En la descripción del video podrás encontrar los enlaces a nuestras redes sociales, así como un enlace a un PDF con las notas de lo que vimos en el video, además de teoría más avanzada si te interesa conocer más. Estaremos subiendo más contenido de física y matemáticas. Si tienes alguna sugerencia sobre un tema del que quieras conocer o del que tengas duda, puedes escribirnos a nuestro correo derivatesta@gmail.com. Además, ofrecemos teorías privadas sobre cualquier tema de física o matemáticas. Contáctanos por mensaje en Facebook, Instagram o escríbenos a nuestro correo derivatesta@gmail.com para solicitarlas.